La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Me declaro incólume en mis convicciones. La educación, indudablemente sin formación, sin un hecho transformador, no tiene nada que ver en mis pensamientos. Estoy totalmente convencido de que no existirá efectivamente un proceso de educación si no está relacionado de una manera íntima con la formación transformadora. Ese tiene que ser, o se debería ser, el ideal desde mi punto de vista en la docencia universitaria. En esta oportunidad, mis queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días y bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Les decía que en esta oportunidad me gustaría hablarles un poco sobre diferentes aspectos de orden epistémico, filosófico, entre lo que destacan el conocimiento, el pensamiento crítico, la evaluación de los aprendizajes con enfoque cualitativo, la andragogía, entre tantos, el paradigma y ciertamente la resistencia al cambio. Todos estos elementos desde el punto de vista cosmovisional y lógicamente extraído de la interpretación de la epistemología actual e incluso la tradicional, por supuesto, generan un conocimiento mucho más afianzado en cada uno de nosotros como profesionales de la docencia. Aquí aprovecho la oportunidad de adentrarme en diferentes fundamentos que desde el punto de vista filosófico, insisto, epistémico, que existen y coexisten directamente en el ambiente educativo, son necesarios reconocer y tomar en cuenta en este abordaje que, insisto, he reiterado en denominar del docente innovador a la docencia transformadora. Posiblemente muchos considerarán que no es posible transformar la educación actual. Yo pienso que sí es posible. Considero totalmente que es posible fracturar los vetustos modelos de educación tradicional a través y directamente de un desarrollo de una nueva manera de pensar y de accionar, viendo por supuesto una utopía, viéndolo así, viéndolo como una utopía que impulse y que se impulse directamente por diferentes corrientes filosóficas, corrientes teóricas, que permitan por supuesto posibilitar el caminar por los diferentes senderos de las ciencias educativas. Para nadie es un secreto que la filosofía aplicada al contexto educativo es sumamente importante, pero más importante aún, más relevante, es aplicarla directamente a través de nuestros actos como una consecuencia propia del conocimiento apropiado y practicado en el ambiente universitario. Me gustaría comenzar comentándoles brevemente sobre la docencia universitaria y ciertamente la relación que existe entre ella y la evaluación de los aprendizajes. Todo esto, por supuesto, que son tareas totalmente consustanciales e importantes dentro de nuestro quehacer educativo. Dentro de este marco me es imprescindible, por supuesto, comentar la labor docente, ¿no? Porque sin el docente no hay protagonista en este hecho, ya que todo ello se entiende, o de todo ello se entiende que la acción de enseñar y la acción de formar suele identificarse erróneamente solo como un proceso de transformación de información, haciendo recaer toda la responsabilidad del proceso en el profesor y en su hacer, aislando lógicamente el papel del estudiante a ser un receptor pasivo de la información transmitida. Es un error pensar que considerar, conceptualizar e incluso hasta definir la educación simplemente como un proceso de transmisión de conocimiento es lo más acertado posible. No, hemos avanzado, hemos crecido en este sentido. Para mí la docencia tiene muchos significados y por supuesto han crecido a lo largo del tiempo. No solamente se enfoca directamente en la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes, por supuesto como si estos fuesen los estudiantes, como si fuesen estos últimos jarrones vacíos a los que hay que llenar con información. Hoy por hoy los docentes también son vistos como mediadores y facilitadores en el proceso de aprendizaje en sus estudiantes y para sus estudiantes, y juegan un rol sumamente importante, un rol activo y responsable en su desarrollo académico. Pienso que
La calidad del aprendizaje practicada directamente por el docente se ha posicionado nuevamente de un lugar prioritario en la esencia de la educación venezolana. Y lógicamente, si lo traslado o lo trasladamos a un universo donde la educación está presente en cada uno de ellos, es decir, no solamente a nivel nacional e internacional, estoy totalmente convencido que estamos todos de acuerdo. La educación forma parte de nuestro desarrollo y sin educación no hay crecimiento, sin educación, sin formación, no hay evolución. Los pueblos crecen, los pueblos evolucionan, los pueblos progresan gracias a la educación que con formación transformadora están presentes directamente en el tesoro más preciado de cada país. En este caso son los niños, son los adolescentes, son los adultos mayores, entre otros. En la educación universitaria o la educación universitaria no escapa de ello. Los adultos en este ambiente también forman parte y son principalmente objeto de una renovación constante, ya que ellos son los responsables directamente de generar esos diferentes estados de transformación y de crecimiento dentro de la sociedad. Hoy, por supuesto, hablar de la docencia actual es tener que involucrarse directamente en las acciones que de orden político han afectado de una manera positiva o de una forma negativa, como ustedes lo quieran observar. Sin embargo, no es, por supuesto, objeto de esta conferencia abordar o destacar esa temática. Debo, indudablemente, tomar en cuenta los valores y los avances de la investigación educativa, así como los programas de formación que en los últimos años han tenido la sospecha o se han tenido la sospecha de que han sido inservibles. Los estudiantes, por supuesto, reciben una formación totalmente apegada a las realidades cuando el binomio docente y estudiante está presente. Si el proceso de empatía y el proceso de creación de conocimiento, así como también de pensamiento crítico, es fomentado en el ambiente universitario. Los diseños curriculares han tenido a bien a ser desarrollados por los diferentes centros de estudio, en este caso las universidades, para la construcción de ese conocimiento. Sin embargo, recordemos que la autonomía universitaria en cuanto al quehacer docente siempre crece y está abierta a los cambios, es totalmente flexible, motivo por el cual el docente siempre tendrá la posibilidad, habrá una puerta abierta para el cambio y por supuesto para desarrollar y construir no solamente conocimiento y pensamiento crítico, sino también generar reflexiones que sean capaces de transformar no solamente aquellas mentes cerradas, sino también todo aquel cúmulo de pensamientos que se encuentran fuera de la sociedad, que necesitan ciertamente una reflexión que los encamina directamente al cambio positivo. Hay que subrayar, mis estimados profesionales, que la docencia no consiste únicamente, insisto, en transmitir conocimientos y comprobar su logro. No se trata de ello, se trata de despertar en los estudiantes el gusto y la alegría por aprender, crear en su alma un vínculo afectivo con los otros compañeros, con los otros estudiantes, con el docente, con la sociedad, con la familia, acrecentarlas mucho más y por supuesto toda aquella persona que los rodean. Hay que entender que no se puede enseñar a las masas y por supuesto en serie, porque todos los estudiantes son grupos diferentes. Este mito o esta falsa creencia de que no se puede evaluar, no se puede valorar el pensamiento crítico de las masas es un error. El mito va a ser derrumbado hoy al manifestar abiertamente que a través de los enfoques cualitativos en cuanto a evaluación de los aprendizajes es posible es posible directamente valorar el pensamiento desde su misma esencia, es decir, desde el propio estudiante. En todo caso, la misión de la docencia sigue y seguirá siendo un proceso de transformación constante. Su misión esencialmente, fundamentalmente, es la de formar personas conscientes de su mundo y de lo que son capaces de hacer a favor de ese mundo. En este sentido, la verdadera docencia y la idónea valoración del pensamiento crítico, en mi convicción, claro está, son todas aquellas acciones en el aula que propician que los estudiantes se forjen la necesidad de aprender, se forjen la necesidad de desarrollar, de crecer por su cuenta y encontrar en el docente un guía, un orientador y en el grupo un espacio de encuentro e intercambio, de discusión y confrontación de ideas. Y es precisamente allí, en este espacio de confrontación de ideas, donde comienza la renovación de la imagen y del accionar docente. Su cometido
La misión de la docencia, en este caso la docencia universitaria, es de proporcionar las situaciones, así como también las estrategias de enseñanza y valoración que los lleven directamente al logro en un desarrollo académico y ejercicio profesional en todos sus contextos, en todos sus niveles, facilitándole evidentemente, mis estimados compañeros, una identidad adecuada y teniendo en cuenta que la mayoría de las dificultades que encontrarán en su camino se deben a que en muchas ocasiones, voy a ser muy prudente en esto, a que en muchas ocasiones está ante la necesidad de reeducar para después educar. Fíjense ustedes, la necesidad de reeducarse para después educar. Por supuesto, dado los diferentes vacíos en el extracto o en el trayecto educativo. Recuerdo en este instante aquel pensamiento, ¿no?, totalmente coloquial, folclórico del dramaturgo inglés Bernard Shaw, quien sarcásticamente decía: mi proceso educativo iba bien hasta que me lo interrumpió la escuela. Bueno, este es un pensamiento que bien pudiera interpretarse de muchísimas maneras. Por supuesto que uno de ellos, desde mi punto de vista, es que el centro educativo pareciera ser un obstáculo directamente en el proceso de crecimiento del ser humano, como un ser social, como un ser evidentemente transformador y transformado. Pienso que los educadores a nivel educativo no nos haría indudablemente nada mal ponernos a reflexionar un poco sobre el significado de esta aparente broma que tiene mucho de verdad. Repito, el proceso educativo iba bien hasta que lo interrumpió la escuela. Llama la atención, hay que reflexionar en ello y ponernos, por supuesto, y generar una cosecha de perspectivas y de reflexiones que conlleven, por supuesto, un cambio positivo. La mayoría de los teóricos hoy por hoy plantean un gran problema, plantean que el problema directamente que viven, del miedo que viven directamente los estudiantes e incluso el propio docente, cuando se presentan las situaciones de aprendizaje que son opuestos al tradicional, es decir, al cuantitativo, señalan que por supuesto es recorrer directamente los diferentes caminos de la angustia. No solamente los estudiantes se ven arropados directamente por la ansiedad y el estrés que genera el conocer algo diferente, y que algo diferente, en este sentido los enfoques cualitativos para evaluar el aprendizaje, yo lo considero valorar el pensamiento de crítico, se ha puesto en práctica de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en una oportunidad comentaba que muchos estudiantes consideran que van en contra de su propia identidad académica y de su identidad natural. Sin embargo, reitero, siguen siendo posturas que tranquilamente se pueden, o modelos que pueden tranquilamente fracturarse y ponerse a cabo. Hoy en día un enfoque completamente diferente, novedoso, maravilloso en su ejercicio, y somos nosotros los docentes quienes debemos ponerlos en práctica. Es por ello que para mí no es aventurado sostener que la transformación académica de toda institución educativa pasa necesariamente de un docente innovador a una docencia universitaria. Ahora, fíjense ustedes que uno de los grandes hechos que siempre hemos tenido que considerar y debemos considerar por ser tan trascendental a lo largo de la historia es el paradigma. Recuerden que el paradigma no es otra cosa que la designación a todos aquellos elementos o a todos aquellos compromisos compartidos por una comunidad de científicos. Es decir, es una guía, es un modelo, es una orientación que ha sido aceptada por la sociedad. Sin embargo, los paradigmas suelen ser en muchas oportunidades rotos, fracturados, debido a la propia necesidad de crecimiento. Cuando los problemas actuales no son resueltos con los paradigmas o modelos creados con anterioridad, entonces es hora de romper con ese paradigma y crear una nueva guía, crear una nueva formación, crear un nuevo proceso educativo que genere los resultados que espera la sociedad en este instante, en estos tiempos de modernidad. Es por ello que el paradigma cualitativo, directamente considerado en el universo educativo, es considerado, como uno de los más resaltantes e impulsores de la creatividad del ser humano, puesto que en él se centra ciertamente la gran dinámica constante de diferentes postulados que permiten de una u otra manera al investigador, que permiten al docente, que permiten al profesor universitario, por supuesto, generar diferentes puntos de vista partiendo lógicamente de las cualidades, partiendo de las necesidades, de las realidades de sus propios estudiantes. Y eso es lo que lo hace interesante.
Los enfoques cualitativos, directamente abordando la evaluación de los aprendizajes, son ciertamente uno de los grandes componentes o uno de los grandes fomentadores y propiciadores a través del docente universitario de la creación de ese conocimiento que nosotros tanto estamos buscando construir directamente desde los estudiantes. Todo ello, por supuesto, genera una gran resistencia al cambio, de parte de los estudiantes, en algunas oportunidades también de los docentes. No puedo dejar de manifestar esto, ¿no? En el ambiente universitario, la dinámica, como ya lo he comentado, la dinámica de los cambios es cada vez mucho más acelerada. Los docentes buscan profundizar en escenarios específicos de mejor y de mayor manera con la ardua tarea de buscar primeramente la verdad y seguidamente analizar los diferentes valores trascendentales de sus propios estudiantes. Todo ello, por supuesto, con la certeza de estar cumpliendo con la misión encomendada, es decir, la transformación en él a través del conocimiento, a través de esa transmisión de conocimiento que lógicamente busca generar una cosecha abundante. En todo caso, la admisión, por llamarlo de alguna manera, de los enfoques relacionados con el pensamiento crítico, cuyos beneficios directamente proveen de grandes oportunidades de desarrollo individual a los estudiantes, genera un conflicto. Por supuesto, hay que reconocer que todos viven una experiencia, todos hemos vivido una experiencia tradicional, es decir, una evaluación de los conocimientos, una evaluación de los contenidos totalmente tradicional. Muy acostumbrados a la presentación de pruebas individuales, de interrogatorio, de trabajos monográficos escritos, con una tendencia, yo diría, exagerada de la investigación documental sin análisis. Entonces, estamos muy acostumbrados a ello y muy poco abiertos directamente a absorber o abrirle la puerta a un enfoque diferente. Ese enfoque diferente es el cualitativo. Un enfoque cualitativo que más adelante les voy a comentar y develaré muchísimas de sus bondades o algunas de sus bondades para el ejercicio prontamente, directamente en las diferentes aulas universitarias. La inserción de este enfoque, no me cabe la menor duda que exige incluso la autonomía de los estudiantes y por supuesto el desarrollo de sus propias capacidades, la ayuda entre ellos mismos, la ayuda entre ellos y sus compañeros con la sociedad con el ambiente, el recinto universitario, con la universidad propiamente dicha. Todo esto son elementos que están fundamentalmente asociados. También debo destacar en este punto que es muy importante que la resistencia a los cambios se puede explicar de muchísimas maneras, pero parto del hecho de que siempre va a haber un naciente, es decir, hay una carencia en la toma de responsabilidades en el aprendizaje. Sin embargo, lógicamente, en el entusiasmo de algunos ante las mismas innovaciones, es algo que existe directamente dentro del centro universitario. Es decir, que la resistencia al cambio no es otra cosa que la propia negación de parte de los sujetos, que en este caso son los estudiantes, que en este caso también pudieran ser los propios docentes, abordan como una forma desconocida. Lo desconocido siempre va a generar algo de temor y es precisamente lo desconocido lo que también genera en el mismo orden de ideas un proceso de crecimiento, porque conocer lo desconocido es lo más importante para el investigador, para el descubridor. Entonces, la resistencia al cambio de paradigma se manifiesta directamente cuando las personas involucradas carecen de interés en el mismo o bien tratan de disminuir su colaboración para preservar su status quo. Eso suele pasar en muchos casos. Consiste, entre tanto, en acciones, pudiéramos llamarlas en este momento acciones abiertas, como veladas, que en el caso que hoy ocupa mi atención y que se las develo, es decir, los estudiantes llevan a cabo directamente con el fin de prevenir, de interrumpir, de obstaculizar o incluso hasta dificultar la implementación exitosa de los cambios propuestos. Hoy en día, por supuesto, estos cambios, la resistencia al cambio, se ha visto afrontada directamente o contrastada con la perseverancia, con la insistencia de todos los docentes universitarios, que siempre vamos a estar en búsqueda de un proceso de renovación permanente directamente en nuestros estudiantes. Pero para que nuestros estudiantes universitarios no se resistan al cambio y crezcan conjuntamente, también nosotros como docentes debemos acelerar los procesos de formación, implementando directamente acciones innovadoras y puntualmente transformadoras, acciones transformadoras. Sin embargo, hay que recordar en todo caso que hay muchísimos factores que
propician la resistencia al cambio, ¿no? Tiene que ver con la peculiaridad, con la personalidad, con la cultura, con la idiosincrasia, por supuesto con la inmediata, con la tradición permanente o constante de modelos que, insisto, en su momento fueron muy efectivos, hoy han dejado de serlo porque la sociedad ha cambiado, la evolución, el sistema educativo pide a gritos que se generen nuevos marcos de aventuras, nuevos procesos de transformación. Y es por ello que el conocimiento pasa a formar parte de todo lo que les he comentado. Es totalmente esencial que el fundamento directamente de la docencia sea generar conocimiento, sea generar pensamiento crítico. La Real Academia Española define el conocimiento básicamente como un proceso de averiguar a través del ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, las cualidades y por supuesto las relaciones entre las cosas. Eso es conocimiento para la Real Academia. Sin embargo, puede ser definido por cada uno de nosotros de muchísimas maneras. Hay una visión distinta, hay una versión diferente en cada uno de nosotros con respecto al conocimiento, a la que comúnmente se le llama cosmovisión, se le llama concepción del ser y se asume directamente como un principio y presupuesto de todas las cosas. El conocimiento directamente, mis estimados compañeros, es comunicable universalmente, es omnipresente y es por ello que no es posible imaginar el pensamiento sin el conocimiento, ya que el conocimiento inunda toda la vida del ser humano, el conocimiento inunda todo el mundo, a todo el mundo, en sus diferentes niveles, en sus diferentes perspectivas. Entonces, hablar de conocimiento es hablar de construcción en el pensamiento. Hablar del pensamiento crítico es hablar de una buena interrelación entre una buena inserción o inoculación de conocimiento productivo que, por supuesto, no voy a dejar de insistir en esto, genera la transformación de una sociedad, pero iniciando directamente a través de sus profesionales que se encuentran ubicados en los niveles de posgrado. También, y muy apegado a todo ello, nos encontramos con el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que nace directamente de la filosofía de Sócrates como pionero en estos senderos, porque fue él quien reveló y desafió los pensamientos e ideas de los pensadores de su época y creó su propio modelo de raciocinio y de análisis. Sócrates afirmaba, mis queridos compañeros, que la vida no examinada no vale ser vivida. Qué profundidad en esta frase tan simple, ¿verdad? La vida no examinada no vale ser vivida. Entonces es necesario que la práctica educativa esté orientada directamente a lograr la reflexión del conocimiento para la solución de los problemas prácticos y que el estudiante se dé cuenta de todo aquello que ocurre a su alrededor. El acto de pensar, para quien les habla, es inherente directamente a todo ser humano. De eso no puede caber la menor duda. Todas las personas piensan, pero en algunos casos es arbitrario este pensar, es contradictorio, incluso genera un perjuicio influenciado directamente por los valores. En fin, hay muchas maneras de matizar el pensamiento del individuo. Pensar críticamente es una de las tantas tipologías de razonamiento que podría ser definido de diferentes formas, pero siempre la mayoría de ellas tiene alguna relación directamente con el acto de cuestionar o valorar. Ese es el verdadero pensamiento crítico que en las universidades se debe de desarrollar de una manera constante, sin interrupción alguna. Pensar críticamente, pero para pensar críticamente hay que enseñar al estudiante a pensar, y esto se logra a través de la inserción de conocimientos novedosos y por supuesto permitiéndole a él que se pueda abrir, que pueda abrirse directamente y exponer sus cosmovisiones, sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones, que desde el punto de vista universitario son totalmente esenciales, son fundamentales. Entonces, hay una relación completamente binomio estudiante, y a pesar de que los docentes universitarios todos coincidimos en que la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes es cada día mayor, su desarrollo se considera hoy por hoy, y asumo la responsabilidad de mis palabras, una carencia en la actualidad por la no dedicación y la práctica educativa. En este sentido, es deber recordar que la labor del docente se concentra en garantizarle al estudiante a lo largo de todo el proceso la sistemización y el hábito de reflexionar profundamente en todo lo que estudia. Ese es el trabajo, esa relación tan importante que debe existir entre el docente y el
y el estudiante. Todo ello, por supuesto, involucra generar o darle la bienvenida a la andragogía como una manera de enseñar, pero directamente hacia un sector determinado, es decir, al adulto. La andragogía, partiendo o siguiendo, mejor dicho, en la misma tónica del conocimiento y el pensamiento crítico, trata de abordar la acción de educar y enseñar directamente en el adulto de diferentes maneras. Aquí vamos a abordar y vamos a considerar muchísimas estrategias que favorezcan directamente ese proceso de transmisión, no solamente de conocimiento, sino la devolución de este conocimiento, pero transformado. Hay un autor que lo recuerdo en este momento, Adam, si más no recuerdo, en 1970, quien expone que ya no se trata de una educación e imagen y semejanza de una sociedad, no es así. Por el contrario, se trata de educación que responde íntegramente a los diferentes intereses, a las necesidades y lógicamente a las diferentes o a las diversas experiencias propias y vividas por los estudiantes. Es decir, una educación del ser humano en función de su racionalidad como tal. Eso es andragogía, educar al adulto. En consecuencia, es el adulto quien acepta, es el adulto quien rechaza, es el adulto quien, basado en su propia experiencia, en sus propios intereses, recibe la educación de su interés, por supuesto con todos los altibajos que esto implica en el transcurrir del cambiante mundo de la educación, que es totalmente permanente, insisto en esto. La andragogía identifica al participante como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es él quien decide qué aprende, es el estudiante, es decir, el adulto, quien decide cómo aprende y cuándo lo aprende. Entonces, ese binomio entre docente y estudiante pasa a ser uno de los matrimonios, por lo menos establecidos a lo largo del tiempo, pero con fecha de temporalidad, que debe estar presente y que debe, por supuesto, generar muchísimas consideraciones y de reflexiones, entre las que destacan la empatía, entre las que destacan el conocimiento previo de los diferentes conocimientos que trae el estudiante, entre otros aspectos, para poder acercarnos a él como docentes y comenzar a desarrollar un proceso de educación andragógica ideado y adaptado, insisto, en las realidades, en sus necesidades, por supuesto, y en sus intereses. Es por ello que hablar de la evaluación de los aprendizajes con enfoque cualitativo, en este caso, resulta ser sumamente importante. Debo reiterar que la profesión del docente está relacionada de forma intrínseca con la evaluación de los aprendizajes. Por supuesto, se realiza constantemente esto en el aula o en el ambiente universitario y sigue algunos criterios que han estado preestablecidos a lo largo de la historia y que nacen directamente de la práctica. Sin embargo, siempre se generan dudas. ¿Estamos evaluando bien a nuestros estudiantes universitarios? ¿Estamos adaptando estrategias directamente correctas? ¿Evaluamos como nos evaluaron a nosotros? ¿Evaluamos como lo demanda actualmente la sociedad? ¿O estamos valorando tal como lo necesitan los estudiantes? Estos enigmas pueden ser respondidos de muchísimas maneras, incluso de parte de ustedes. En la sociedad del conocimiento, por supuesto, generamos perspectivas y cosmovisiones que se acercan directamente a estas realidades, y las respuestas las obtenemos de esa misma realidad. Esta realidad son los estudiantes quienes, desde el punto de vista de quien les habla, propician el modelo valorativo o el modelo evaluativo que mejor se adapte a ellos. No todos los estudiantes pueden ser evaluados a través de una prueba escrita. No todos los estudiantes pueden ser evaluados a través de un trabajo de investigación documental o en los ensayos mal explicados y exigidos en el ambiente educativo. Hay que reconsiderar todos estos aspectos y preguntarnos a nosotros mismos si lo estamos realmente haciendo bien. En todo caso, la modalidad de evaluación de los aprendizajes con enfoques cualitativos es entendida por quien les habla como una manera o como una actitud directamente de enjuiciamiento para calificar o descalificar el pensamiento, el desempeño académico de los estudiantes. No puede ser valorado, no puede ser interpretado de esa forma. Este enfoque o esta evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza con enfoque cualitativo tiene que servir o sirve directamente para apoyar, para realimentar conocimiento, reformular ideas, estrategias de enseñanza, también estrategias de aprendizaje. No me cabe la menor duda que podemos abordar incluso acá en este aspecto
el replanteamiento o el fortalecimiento de proyectos o programas de estudio. Podemos explorar con esto o con esta forma de valorar pensamiento crítico, es decir, el cualitativo, formas más creativas de interacción antagógica entre los docentes y estudiantes. Es por ello que es importantísimo conocerlo y practicarlo. Y se practica inicialmente a través del pensamiento crítico, que no deja de ser conocido inicialmente mediante un diagnóstico previo que nosotros los docentes desarrollamos en nuestros estudiantes antes de dar inicio a los procesos de valoración del conocimiento, pensamiento crítico con enfoque cualitativo. Entonces, este proceso de diagnóstico previo es totalmente importante porque se trata de una tipología evaluativa y posterior escogencia de parte del docente de la estrategia a aplicar en la evaluación de los aprendizajes directamente con enfoque cualitativo. Entonces, de todo ello, por supuesto que el diagnóstico previo es conveniente efectuarlo porque puede tranquilamente darnos a conocer o generar diferentes hallazgos que nos orientan directamente acerca de esa escogencia correcta del enfoque a utilizar. Dentro de las tantas tipologías de las acciones evaluativas actualmente, por supuesto, les hablo desde el naciente cualitativo. Se encuentra en la evaluación de los portafolios y registros personales, las evaluaciones holísticas, las evaluaciones auténticas de aula, las evaluaciones de la actuación, la formativa. Hay algunos que se encuentran centrados directamente en la negociación directamente entre el binomio docente y estudiante, tales como la evaluación iluminativa, la evaluación como caso de estudio, la evaluación respondiente, y una de las que este colega, es decir, persona, desarrolla muy frecuentemente es la evaluación democrática, una de las más importantes y una de las más practicadas, pero al mismo tiempo una de las más delicadas, porque ella encierra directamente el proceso de democracia, como bien su nombre lo indica, que implica directamente de parte de los estudiantes la correcta escogencia de ese proceso de valoración del pensamiento, empleando para ello el enfoque, no solamente que mayor les convenga, sino el enfoque que se adapte, insisto en esto, en sus realidades y necesidades. Hay estudiantes que tranquilamente pueden ser protagonistas en una entrevista personal. Hay otros quienes develan ese conocimiento propio a través de una llamada telefónica. Hay quienes lo hacen a través de un video. Hay quienes tranquilamente pueden conversar con el docente de diferentes puntos y todos centrados en el tema objeto de desarrollo, objeto de análisis, y propiciar en él los diferentes hallazgos que se requieren. En todo caso, las evaluaciones, estas tipologías de evaluaciones van a estar permanente presentes, y es usted como docente quien debe escoger directamente cuál es la que mayor le conviene directamente a sus estudiantes. Voy a recordarlas rápidamente, que son variadas, ¿no? Y cada una de ellas, por supuesto, tiene una importancia trascendental de acuerdo al punto de vista que le dé el docente y al valor que tengan para los propios estudiantes. La evaluación de los portafolios, la evaluación holística, la evaluación auténtica de aula, la evaluación de la actuación, la evaluación formativa y algunos modelos relacionados y que están implícitos directamente con la negociación existente entre el binomio docente y estudiante, tales como la iluminativa, la evaluación como estudio de caso, la evaluación correspondiente y finalmente la evaluación democrática. Aprovecha la oportunidad que si quieres conocer alguno de estos componentes o alguna de estas formas de valorar el pensamiento crítico, así como también del conocimiento, estoy completamente a sus órdenes para explicársela de manera privada a través de una entrevista personal. Dicho todo esto, mis estimados profesionales, no solamente del derecho, sino también educadores que se desempeñan en esta noble misión de transmitir conocimientos y de propiciar ese proceso de transformación en nuestros estudiantes, me despido pidiéndoles o deseándoles que de todo este cúmulo de cosmovisiones les haya servido en gran medida. Siempre será para mí un gran placer poder compartir con ustedes ambiente y cátedra académica relacionada con el contexto jurídico, pero también el universo, el amplio, el inmenso universo educativo. En este caso muy particular, la evaluación de los aprendizajes o la valoración del conocimiento y pensamiento crítico con enfoque cualitativo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión aquí y estaré desarrollando o les estaré develando directamente algunas de las opiniones que develaron algunos estudiantes con respecto a esta temática. ¿Qué tanto piensan los estudiantes sobre las evaluaciones tradicionales? ¿Cómo se sienten afectados? ¿De qué manera
resultan afectados los estudiantes con la aplicación constante y exagerada de los enfoques cuantitativos, de los instrumentos cuantitativos en los procesos de evaluación de los aprendizajes. Todo esto se los daré a conocer en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.